Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast más o no, eso ya lo deciréis vosotros. Esto es Descafeinado sin lactosa, un podcast del que tenía muchas ganas de presentar, de hacer. En este podcast pues vendrán invitados todas las semanas, todos los capítulos en el que charlaremos un poco de todo, de temas de todo tipo. Nos podéis encontrar en YouTube, en Spotify, en iVoox. También tenemos Instagram, os dejaré todo en la descripción. Y como digo, pues es un podcast en el que cada semana vendrá un invitado o una invitada, o varios, y charlaremos pues de cine, de música, de viajes, pues un poco de todo. Y nada, si tenéis alguna opción, alguna ocurrencia que os apetezca que hablemos, pues nos lo dejáis en los comentarios, nos escribís y nosotros encantados, si lo podemos llevar a cabo, pues encantado de hacerlo. Y nada, pues hoy para este primer programa, para este primer podcast, me apetecía mucho hacerlo. Ya está aquí mi amiga Paula, la he engañado, Un poquito precedido también. ¿verdad? Sí. Digo que la he engañado porque ella, ahora como veréis, ella se dedica al mundo del cine. El podcast de hoy está dedicado al mundo del cine, pero ella está un poco más en el otro lado de las Detrás. cámaras, ¿verdad? No, Sí. no estás. Bueno, nos conocemos hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Bastantes ya. Empezamos. Bueno, presentate. Más de 10. Sí, Bueno, yo me llamo Paula. Bueno, llevo trabajando en el mundo del cine desde cine y televisión desde 2020, justo con la pandemia. Así que ahí empezó un poco todo. Y nada, ahí empezó la historia de preferir estar detrás de la pantalla que delante. Que delante también se pasa mal, pero detrás a veces se pasa peor. pero lo tuyo sí que es muy vocacional. Estamos en Sí. esta presentación. Nos conocemos, a decirlo que nos conocemos de bachillerato, estudiamos juntos bachillerato y tú tenías muy claro que desde el principio lo que querías estudiar, hacia dónde querías dirigir tu carrera y... He de decir que no fue hasta comunicación audiovisual cuando lo decidí, porque yo entré en bachillerato de artes, que diciendo un poco de no sé qué quiero, pero tenía claro que ciencias, humanidades, sociales, descartadísimo. Pero sí que es verdad que yo tiraba por el mundo del audiovisual, siempre me ha gustado y digo, bueno, entonces fue con Carmen, cuando en su clase de comunicación audiovisual, cuando le dije, oye Carmen, a mí me gustaría tirar por aquí. Bueno, Carmen fue nuestra Sí, profesora nuestra de... profesora de comunicación audiovisual, claro. Y fue con ella y ella me recomendó, me dice, pues, intenta tirar por aquí, vas viendo lo que te gusta, es una profesión dura, pero luego es muy bonita. Entonces sí, le hice caso y hasta el día de hoy. Es verdad que alguna vez le he escrito de, oye Carmen, que sepas que estoy aquí gracias a ti, tal y más. Así que Se puede se decir agradece que es también. una inspiración, al final, que Sí. un profesor, una O sea, al profesora... final yo tenía mis dudas y es la que me guió un poco a decirme, pues si te interesa tirar por el audiovisual, te recomiendo que te metas por aquí, vayas por allá y poco a poco. Claro, o sea, porque al final te gusta el mundo del cine, te gusta el mundo de la televisión, todo esto, pero claro, dices tú, ¿cómo llego a ello? O ahora lo iremos Sí, hablando, no vamos a anticipar, no es pero, fácil. pero que en bachillerato, además hicimos, bueno, bachillerato Sí, de artes escénicas y música, porque luego está la y luego otra está rama la otra, que sí, que gráficas, que eso se es, la hizo mi hermano también. claro. Y, pues eso, al final, que de ahí, que es un bachillerato tan amplio, Mm. tan más enfocado en la música, Sí, sobre todo música. O sea, sí, segundo de bachillerato claro. fue música. Sí, estaba la asignatura de artes Sí, escénicas, que bueno, que era pues un poco mm, representación, pero el resto era era todo todo música música y, y pop. y de ahí pues te Porque enfoca. de audiovisuales verdaderamente solo tuvimos la de Carmen en primero. Es verdad que era cambiado el bachillerato y tienes más asignaturas de comunicación audiovisual, pero antes era o esa o música. Y se está dejando la música un Sí, poco de lado, o sea, que decir, sí, ahora sí, se está quitando una por otra, sí. claro, cambiando, equilibrando. Mm. Entonces, un poco por ahí, no sé si en ese momento tú ya sabías que comunicación audiovisual está un poco denostada o está un poco ahí que parece que no... O sea, que es una carrera muy vocacional. Yo he estudiado musicología en mi Sí. caso, que tampoco es una carrera... No, sí, sí. con- Es verdad que te tiene que gustar, tienes que echar muchas horas y al final es verdad que es una carrera en la que yo sinceramente yo entré sin saber qué es lo que quería hacer después. Yo dije, mira, pues me gusta todo el mundo de la comunicación audiovisual, digo, pues vamos a ir probando, vas a ir teniendo curso tras curso. Es verdad que, por ejemplo, yo a la gente se lo digo, y a mí me preguntan, primero y segundo son un poco más coñazo porque ves toda la teoría, pero al final como en casi todas las carreras.
Pero es verdad que ya según empiezas a tener asignaturas más prácticas, pues dices, pues a lo mejor me interesa más esto, pues a lo mejor me interesa más esto, Claro. hasta que vas viendo un poco pues lo que más te gusta. Por dónde te Sí. quieres tirar, porque al final eso te iba a preguntar, ¿por qué comunicación audiovisual? Y no a lo mejor una carrera un poco más específica enfocada al cine, que a lo mejor pues en las universidades públicas creo que no las hay, pero en las privadas sí que hay algo, ¿no? Sí que... O sea, es verdad que al final yo me decanté por comunicación audiovisual en parte porque me lo recomendó Carmen y porque dije, bueno, pues a raíz de eso pues vamos a ver cómo se va yendo y demás, pero yo en principio dije, me voy a tirar a la piscina porque tampoco quería ir por lo privado de, y si luego no me gusta, tampoco quiero pues tirar el dinero, lo que costosa, sea. ¿no? Claro, entonces digo, mira, pues te vas por lo público, me lleva siempre mi hora y media hasta Fuenlabrada o hasta Vicálvaro y de ahí pues poco a poco. Y entonces ya fue allí cuando yo dije, oye, pues me gusta ahora esto de estar detrás de las cámaras en la asignatura de no sé qué, porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero dije, uy, esto me gusta, que era todo cuando estabas en control, viendo los programas y demás, pero luego de repente te llega un profesor y dices, uy, pues esta asignatura me interesa más. Y dices, uy, pues esta también. Entonces como que luego ya tú empiezas a investigar más a raíz de los profesores y las experiencias, porque al final un buen profesor determina mucho lo que tú quieras hacer, de cómo coges tú la materia y las ganas que le vayas a poner a ello. Sí, porque muchas veces las carreras es verdad que cuando tú terminas una carrera, o sobre todo cuando la empiezas también, ¿no? Porque mucha gente las deja en primero y segundo porque no Sí. son las expectativas que Yo he de reconocer que me planteé el dejarla. ¿verdad? Sí, porque al final es lo que te digo, que los primeros años tienes asignaturas, o sea, yo tenía en primero de carrera lengua española Claro. y te enseñaban lo que estabas viendo en primero de la ESO, de que al final es muy importante por temas si luego quieres hacer periodismo, quieres hacer cosas más de redacción, la puntuación, la ortografía y todo, pero al final es como tú, yo me acuerdo de esas clases, para mí eran horribles porque era el año que estaba de tarde y eran los lunes y los miércoles a las 3, que encima el profesor tenía siempre las persianas bajadas y no se sentaba, estaba siempre en la silla y decía, ¿esto es diftongo o hiato? Y todo el mundo, por favor, Ya. quiero hacer otra cosa, Sí, ¿sabes? que no es, o sea, realmente se supone que ya estás en la universidad, que esto lo tienes que tener. Sí. Es un poco la situación que me pasó a mí, que en la carrera, en primero y segundo, pues teníamos historia de España, Sí. teníamos historia del arte, teníamos literatura 2 años también. Sí. O sea, para ser música o musicología en este caso, eran carreras muy genéricas que hacen bastante criba y que Yo siempre le he visto como que las carreras los 2 primeros años vas a tener morralla de todo y los que verdaderamente quieren seguir y les interesan es lo cuando ya pasas del segundo cuatrimestre, del segundo año es cuando empieza lo bueno, porque hasta entonces mucha gente lo deja, incluso luego hay gente que en el último año que ya le queda nada para acabar, dice, lo dejo. Pero voy a acabarlo, ya lo tienes ahí, sí, 4 años. es verdad ¿sabes? que mucha gente le Sí. dice, no, en tercero ya lo dejo. Lo dejo. Pues ya está. Digo, ya llevas 3 años, Claro. termina. Sí. O sea, digo, ya. Luego ya verás lo que haces después, te puedes especializar pues con los máster, ¿no? Sí, Que ya está. Sí. también tienes un máster, ¿verdad? Yo hice el de gestión de la industria cinematográfica en la Carlos III. Y la verdad que está muy bien enfocado, porque ese sí que está más enfocado todo al mundo del cine. Y te enseñan cómo gestionar toda esa industria desde la parte económica, la parte de festivales, la parte de propia producción y todo lo que hay ahí detrás. Entonces, al final es un máster muy interesante porque no solo tienes los profesores básicos de cada módulo, sino que te traen ponentes. Casi todas las clases son de gente de la industria. Entonces, te pueden contar sus cosas, cómo lo han hecho Sus y todo. experiencias, ¿no? Claro. Un poco que te Sus sirven. experiencias de yo pues hice esto, entonces estamos muy contentos y ahora estamos pues haciendo esto y demás. Entonces, la Claro, verdad que tenéis conste que no nos patrocina ninguna No, nada. universidad ni nada, simplemente pues es tu experiencia la Sí. que... No he dicho universidad, solo he dicho el máster. sí, bueno. Pero está bien porque lo que te digo, parece que comunicación audiovisual está un poco ahí denostada o que quienes estudian pues no van a tener demasiadas salidas. Al final hay pocas carreras que salgas y digas, pues, voy a Y tener. trabajas de eso. Sí, hay O que sea, yo creo que de mi promocionar. promoción, muy pocos estamos en el este. A lo mejor yo creo que por la clase éramos 100 y a lo mejor te digo que 20, 30 estamos dedicándonos a ello, ¿sabes? De cada clase, de cada promoción. También es verdad que es que el mundo del Es muy cine pequeño. es muy complicado, se ve, ¿no? Que todos los años en los premios Goya y bueno, en los demás también. Siempre es lo mismo. Sí, no, y Y a que veces- se reclama, se dice, no sé si es de toda la gente que estudia algo referente con el teatro, Sí. con el cine, con la tele. Hay un 1% trabajando, ¿no? Creo, algo Sí. así, o sea, un 2%, son Sí. muy poquito el porcentaje. Que luego es verdad que muchas veces vuelves a coincidir con gente que has trabajado, pero claro, al final es porque
tú al final te haces, cuando tú entras pues con un equipo y con ese mismo equipo a lo mejor repites otro proyecto, luego otra vez, entonces al final pues es tu equipo fijo, pero de proyectos diferentes, ¿sabes? Entonces eso también se nota. Claro. Bueno, esto es la presentación, o sea, hemos hablado un poquito, está bien. ¿Por qué el mundo del cine? ¿En qué momento te das cuenta tú de que quieres el mundo del cine? ¿Es aquí en la carrera? ¿Es algo que te había gustado siempre? Porque creo que tu hermano es cámara. Sonido. Sonido. Vale, no, pues... Sí. Bueno, pero sí que está él más en la tele, Sí. ¿no? Y a lo mejor un poco... O sea, yo es verdad que yo me decanté más por el cine y la ficción porque yo cuando salí de la carrera, yo empecé las prácticas en la televisión, en unos informativos. Y la verdad que yo estaba muy a gusto, estaba muy cómoda, pero al final yo soy una persona que no me gusta nada la rutina, la monotonía, entonces yo veía que al final era como sota caballo rey, sota caballo rey, sota caballo rey, que al final todos los trabajos lo son. Pero en la ficción lo bueno que tiene es que sí, vas a hacer todos los proyectos, acabas haciendo lo mismo, pero cada proyecto es diferente. Entonces no es lo mismo que tú a lo mejor entres en una serie, luego hagas una peli, vas a hacer el mismo trabajo, pero es diferente. El equipo es diferente, El equipo es diferente, actrices y actores son diferentes. Claro, el equipo técnico también es diferente. Compañeros y compañeras. Las localizaciones es diferente, cambias de oficina porque al final cada productora pues tiene su sitio donde preparar las estas y demás. Y entonces es verdad que a mí me gustaba más el mundo de la ficción porque yo desde pequeña siempre me ha gustado mucho el cine, siempre he sido más de ver películas, ver series que de ver la propia televisión. Entonces yo me decanté por la ficción, pues sobre todo por que no es lo mismo, pero no es lo mismo. Yeah. No sé si se entiende. Sí, además yo me acuerdo que cuando terminaste la carrera y todo esto lo hablábamos, porque como decías, estabas en la pandemia y me acuerdo que me pasabas ahí. Yo lo pasé de, claro, yo pienso que estaba en la pandemia. Yo hice las prácticas 2019, cuando llegó la pandemia, pues ya me contrataron para poder seguir trabajando porque había que cubrir mucho. Y yo lo de estar cada día viviendo la pandemia, no en primera mano, porque no estás ahí, pero viéndolo en los informativos, todos los datos que te llegaban, todas las cosas, al final era como, claro. Duro, ¿eh? Porque encima si estás en los informativos todo el rato noticias de actualidad, todo lo que pasa. Entonces... Es complicado. Sí. O sea, y bueno, es verdad que ahí sí que vas siempre al mismo centro de trabajo, es un poco... A mí me gustaba más un poco el caos, de no saber qué va a ser de tu vida. O sea, bueno, es verdad, es muy interesante. O sea, al final es un mundo que no tienes a lo mejor esa estabilidad, o sea, de estar todos los días en tu centro de trabajo, pero por otro lado, pues conoces más gente, haces más contactos. Al final es un mundo en el que tienes que tener mucho contacto, de preguntar cada vez qué tal estás, no sé qué, para como que te dices, ay, pues mira, me acuerdo de tal, de que estuvo en este proyecto, lo hizo muy guay, pues siempre tienes que estar en contacto, siempre conoces gente nueva. Entonces, al final... Eso es interesante. Sí. O sea, un poco... Los contactos en la ficción son importantes. Sí. Porque al final es de un proyecto, te van a llamar si se acuerdan de ti, o si trabajas con la misma persona. Claro, pero eso también está bien, o sea, los contactos bien, pero hasta que llegas a esos contactos o empiezas a conocer gente o que le gustes a una persona como trabajas y que pues tienes que trabajar duro, tienes que aguantar, tienes que... O sea, que decir que... Yo de la primera película que hice a la que hice a lo mejor después, yo terminé la primera que era de prácticas y luego pues a lo mejor puedo pasar casi 9 meses hasta que hice otra, que es verdad que ahí estaba justo terminando el máster, en camino tal, pero pasó su tiempecillo hasta que empalmas uno con otro, sobre todo al principio es más complicado. Luego es verdad que luego llega un momento en el que a lo mejor te llaman de 2 a la vez, tú tienes pues que elegir de qué prefieres, qué haces, de cuál te merece más la pena. Claro. Entonces luego ya, claro, te sientes hasta mal de tener que decir que no a algunos proyectos, ¿sabes? Eso te iba a decir que es complicado también. Es complicado decidir. Claro, porque dices, pues que si digo que no a este y cuando termine con este otro me van a volver a llamar o qué va a pasar porque estás... O incluso hay gente que a mí yo tengo la suerte de que no, toco madera, de que tú a lo mejor estás en un proyecto y dices que te tienes que ir porque te han ofrecido otro, porque vas a empalmarlo y vas a estar más tiempo, porque al final es una cuestión de tener más tiempo de trabajo, de ir enrollando uno con otro, y hay gente que le ha pasado de que se ha tenido que ir con una, entonces tú ya avisas de que te vas, de este día me voy. Y a lo mejor a una semana empezar el proyecto se ha caído y estás sin nada. Y claro, ahora no dices, no voy a volver ahora porque ya me han reemplazado en otro sitio. Entonces, claro, eso son cuestiones de, me siento hasta mal de decir que no, de tener que irme de algún proyecto, ¿sabes? Yo creo que también debe ser algo que pase, ¿no? O sea, que las propias productoras y los propios proyectos tienes que contar con este riesgo que... Sí, de que hay gente que seguramente se te vaya a ir. O sea, si tú, por ejemplo, encima, tú estabilizas, por ejemplo, tú tienes un proyecto de empezamos, te incorporas el 20 de mayo y estamos previsto que el rodaje termine el 15 de agosto. Vale, tú ya tienes esas fechas cuadradas, pero si de repente estás
primeros principios de agosto y te dicen te incorporarías la semana que viene y estás hasta diciembre, pues dices, vale, pues a lo mejor me voy, pero ya tienes ese riesgo de que te veas una semana antes del otro, pero a lo mejor el otro de repente se te cae, que se pueden caer por muchos motivos. Sí, claro. Entonces al final, pues, que no que salga, económico. que no salga, que te quedes en una financiación, que de repente pues la productora o la distribuidora que te compre te digan, no, al final no lo hacemos. Entonces, claro, hasta que no haya luz verde segura, Ya. es un poco un mundo de misterio. Tirando un poco por ahí, que además me parece muy, muy interesante, porque esto no se ve o esto no se conoce tanto normalmente, lo que hay detrás, ¿no? Nosotros cuando vemos una película, vemos a los actores. Ves hora y media de película y dices, ya está. Claro, sabes que hay unos cámaras, Sí. sabes que. Pero hay mucha gente. O sea, yo te puedo decir que yo ahora mismo en la serie en la que estoy, fácil de equipo técnico, entre gente pues que necesita refuerzos, tal y demás, hemos podido llegar a ser 100 y pico personas. Que estás ahí contratadas a la vez, que es un montón de gente. Proyecto potente. Claro. ¿Se puede decir en qué plataforma nos vamos a decir? Sí, estoy en una serie de Netflix. Así que ahí está. Claro. Que lo bueno que lo tengo cerquita. Y entonces, claro, al final es mucha gente, es el trabajo de mucha gente. Entonces, claro, tú antes de confirmar cualquier cosa tienes que pensar no solo en ti. Por ejemplo, si encima, por así decirlo, luego está cada departamento dentro, pues tienes dirección, producción, cámara, eléctricos, maquinistas, maquillaje, peluquería, etc. Entonces, cada departamento tiene su jefe de departamento. Entonces, claro, si tú de repente dices a tu equipo, vamos a hacer estas fechas, pero a lo mejor luego a ti como jefe de departamento te ofrecen algo, pues tú ya tienes también el dilema de, vale, pues a lo mejor me voy, les dejo a ellos aquí, me los llevo, ¿sabes? Entonces también es un poco movida. A ver, es verdad que, por ejemplo, en este caso estamos hablando de los proyectos que se pueden caer. Luego habrá proyectos y proyectos más claro, porque en este caso, pues con Netflix o con plataformas así potentes, es más complicado que se vayan porque la producción económica o la financiación está ahí. Entonces puede pasar eso de que tu jefe de equipo diga, oye, mira, que me voy, me han ofrecido estos, ¿queréis venir conmigo? O oye, que me voy y dejas allá al equipo, vendrá otro jefe de departamento. Claro, normalmente cuando se va la gente siempre buscan de, tengo esta persona que te puede valer también. Y dices, vale, pues vamos a tantearla tal, y dices, vale. Entonces siempre es verdad que la gente intenta de que aunque se vaya porque es otro proyecto, intentar cubrir el hueco que dejas. Y no llevarte a todo el equipo. Claro. Porque dejas. Pocas veces, yo he visto pocas veces que se ven todo el equipo, porque es que al final dejas la productora, si imagínate que te vas en mitad de rodaje, se va el ayudante de producción y se quiere llevar a los auxiliares. Sí, que sean 6, 8 personas. Claro, pues tú te dices, pues aquí el proyecto en el que estamos, nos quedamos con el culo al aire cuando estamos en mitad de rodaje y tenemos ya todo más o menos encaminado, ¿sabes? Ya. Entonces, pero bueno, de momento voy a decir que no lo he vivido, así que esperemos que no toque. Que no se dé. Bueno, igual el día de mañana cuando llegues a ser jefe de departamento, bueno, queda mucho para eso. Cuando tú estudias la carrera, sobre todo el máster después, que es cuando dices que te das cuenta de que te gusta la gestión, te gusta estar detrás de las cámaras, tú piensas en la producción de cine, ¿no? En estar en este. Sí. Ahora que estás aquí, después de haber aguantado, después de haber pasado por las diferentes etapas y las que te quedan, pero cuando tú empiezas desde abajo que pringas mucho, es así. O sea, hay que esa mierda al principio, claro, por así decirlo. Es así. ¿Tú te imaginabas que esto iba a ser así? ¿Es mejor? ¿Es peor? Pues depende un poco. O sea, al final producción, lo bueno y lo malo que tiene es que vas a vivir cosas muy buenas, pero también vas a vivir cosas muy malas. Porque producción es un departamento que al final, si pasa algo bien, pasa para todo el mundo. Pero si pasa algo mal, en vez de decir, pues a lo mejor es culpa de que esto da... No, la culpa es de producción, independientemente de lo que haya pasado. Entonces, bueno, es verdad que a mí, por ejemplo, me ha dado muchos momentos, muchas vivencias, muchas experiencias de tener un sitio para ti cerrado, de, por ejemplo, cortar la Gran Vía y grabar allí, cortar sitios en los que es verdad que a la gente, yo lo entiendo, cuando tú, imagínate un domingo, vas a Gran Vía y no puedes ir a no sé qué sitio porque de repente está cortado porque hay un rodaje y dices, joder, me cago en el rodaje, pero claro, tú al final en ese día estás viviendo esa experiencia, pero estás muy estresado porque dices, la gente quiere pasar, se te están enfadando, dices, yo lo siento, no sé qué hacer. Yeah. O que tú tengas, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de poder estar en un sitio patrimonio de la humanidad, grabando de noche, cerrado para nosotros, todo, y que luego tú lo ves en pantalla y dices, joder, pues al final ha sido duro el proyecto, pero ha quedado muy chulo. O de repente lo estás viendo y ya cambias el modo de decir, pues este día sufrimos un montón, pero ha quedado muy bien, o este día tal, y guay. Entonces es un poco amor-odio. Pero yo creo que al final luego te quedas con lo que más te da y lo bueno que con todo lo malo que has vivido, pero que lo vives más en ese momento lo malo, pero luego a lo mejor ya lo tienes como anécdota de pasó esto, bueno, pues se solucionó y ya está, que en su momento es un drama, pero luego buscas la forma de mejor llevarlo y guay. Claro, así que... Porque
O sea, que decir, cuando tú estás estudiando esto, cuando dices me quiero dedicar a producción, no conoces todo ello. O sea, tú cuando ves una película no te paras a pensar en todo lo que hay detrás, todo lo que conlleva producción, que es un departamento muy sufrido. Es así, porque al final, pues lo que dices tú, te tienes que enfrentar a un montón de situaciones prevenidas y muchas veces Sí. eh, eh, Sí, muchas veces lo que sucede sufres más por los inconvenientes que Eso es. piensas que van a pasar de, guau, van a ir a un coche, van a venir... Estos que no Claro, que no cuentas y que tú te los imaginas, imagínate que estamos grabando aquí y de repente, pues, yo que sé, pasa un perro, luego tienes que volver a la toma porque se te ha colado un perro, yo que sé, o sea, cosas que tú te metas tu película de puede pasar todo esto, pero luego no pasa. Claro. Entonces, claro, tú tienes que estar a lo que estás, más con 1000 ojos pendientes de evitar todo lo que tienes que hacer. O sea, el buen trabajo de producción es evitar todo aquello que no cuentas que pueda pasar. Entonces, adelantarte a lo que pueda pasar. Y una vez que tú te adelantas a eso... Claro, pero incluso aún así, habrá muchas situaciones. Ahora cuando vas ganando experiencia y vas sabiendo las situaciones que se te pueden dar, aún así hay cosas que dices, es que con esto no contaba, es que hostia, Sí. esto que nos ha pasado. O momentos, yo que sé, un día que no dan lluvias y de repente, De repente te cae la de Dios. Claro, O cosas sea, así. las tormentas en verano se graba mucho. Entonces, claro, tú de repente estás en agosto, un sol de la leche, y de repente llega por la tarde, se nubla y te cae la típica tormenta de verano que cae 15 minutos, pero te jode todo. Claro. Tú imagínate que estás grabando en la calle, una secuencia en una calle, todo seco, llueve y de repente está todo mojado. Entonces tú, claro, por temas de raccord y continuidad, de que la imagen sea la misma, se siga viendo y todo, tú muchas veces ves al equipo de arte con secadores, intentando secar la calle, secando todo para que no perder mucho tiempo, porque al final todo tiempo tú tienes tu jornada y todo lo que hagas fuera de la jornada al final o tienes que recuperar otro día si no quieres hacer horas extras o al final tienes que compensar el equipo. Bueno, y que todo eso se paga, quiero decir, Claro, y eso que todo ese también trabajo... lo lleva a producción, el departamento. Al final todo lo con un que cloud. sea pringar lo acaba pagando la productora. Entonces, Claro, no, o sea, pues a este tipo de cosas son las que creo que me parece muy interesante y que tiene que ser muy vocacional, saber que vas a sufrir, Sí. saber que yo en mi caso, por ejemplo, la gente que tengo a mi alrededor de producción lo sufren también, pero son excelentes profesionales que les gusta y que viven, no digo que vivan para ello, pero Sí. sí que es un trabajo y que... que tienes que aprender también a vivir un poco cansado. Porque, por ejemplo, un rodaje depende de lo que te estés haciendo, al final son muchas semanas, son muchas horas con el mismo equipo, entonces o siempre vas con la mejor manera posible de intentar llevarte bien con todo el mundo, que o sea que al final es complicado porque al principio del rodaje todo el mundo es hola, sí, tal, pero según van pasando las semanas el rodaje le pesa a todo el mundo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú a lo mejor al principio estás súper bien para hacerte jornadas de que te levantas a las 5 de la mañana y llegar a tu casa a las 10 de la noche, porque al final entre unas cosas y otras, pues o se alarga la jornada, o te lías luego si vas a tomar algo, lo que sea. Y entonces, claro, son jornadas de me levanto a las 5, llego a las 10, me levanto a las 5, llego a las 10, me levanto... Entonces, claro, es mucho cansancio y mucho acumulado, entonces ya es la forma tú que tengas de llevarlo. De decir, pues ahora me lo llevo así porque es la mejor manera de llegar a un rodaje, de ir con buena actitud, que tú puedes estar cansado, tú puedes tener muchas cosas, pero tus compañeros no tienen la culpa. Y que no te gestionas, Claro. o sea, no eres tú sola gestionándote con tu trabajo de manera autónoma, no, es que es mucha gente, actores, actrices, Sí. que también tienes que lidiar cuidarlos, con ellos. claro, sí, cuidarlos y de que porque Sí. al final es la cara visible del proyecto y si Sí. es así, si ellos no están bien no sale nada, No, realmente, sí. aunque todo el resto del equipo, lo Sí. de todo... Sí, pero luego ahí están los actores que se piensan que si yo no salgo, nada sale. Digo, no, porque al final si el cámara de repente no quiere grabar, pues no te va a grabar. Ya. Y el que no vas a salir es tú. Claro, bueno, Pero claro, ahí luego ya entras en disputas de podemos, cosas y porque más, ¿sabes? con todo respeto, pero esa cámara, ¿no quieres grabar? Pues ponemos a otro. Sin embargo, el Claro, actor, no puedes si has cambiar a hecho otro. la mitad de la película, Ellos juegan con eso. entonces, bueno, pues ahí un poco, ¿no? Por eso digo que también hay que cuidar esa O parte. sea, todos los actores, pues sí, Claro, tienen que estar cuidados. claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Has trabajado en series? ¿Has trabajado en películas? Mm. Estás con una serie ahora. ¿Qué diferencias encuentras o ves a la hora de trabajar con ellas y con cuál te decantas? ¿Por cuál te decantas? Pues a ver, la principal diferencia es el tiempo de grabación. Porque una serie tú a lo mejor te incorporas al proyecto en septiembre y depende de los capítulos que tengan, la duración, porque cuenta que ahora mismo las series están haciendo que cada serie tiene una media de 6-8 capítulos, porque ya es raro que se hagan series más largas. Y tú piensas que para hacer esas 6-8 capítulos, que así son, ponle 45 minutos cada uno,
a lo mejor te vas a 20 semanas de rodaje. Entonces, claro, al final ya son toda la preparación, que depende de cómo haya que prepararla, pues que a lo mejor tienes un mes, 2 meses, 3 meses, y luego el cierre. Entonces, claro, es un proyecto muy largo que a ti te viene bien porque al final es mucho trabajo en el que vas a estar trabajando, pero al final acabas más quemado. En el caso de las películas, por ejemplo, las películas se suelen grabar entre 6 y 8 semanas, porque una película de duración, como mucho ahora mismo, se están haciendo 2 horas, 2 horas y pico, salvo películas que sean más largas, que también las hay, pero no es el estándar, ¿sabes? No me voy a de Brutalist, por ejemplo, ¿sabes? O a Vengadores Endgame. No me voy a esas. Pero claro, una película ahora mismo, típica película española, es raro, salvo que sean más profundas y demás. Entre 90... 90 120 minutos es lo máximo que tienen las películas. Entonces, claro, esos son 6, 8, 10 semanas de rodaje. Entonces, claro, es menos tiempo, la preparación es más corta y normalmente las películas tienen menos actores que lo que puede tener una serie, sobre todo si son series muy corales. Entonces, yo vista las dos, es verdad que en las películas no llegas a cansarte tanto, ni entonces no llegas a estar tan cansado, tan quemado. Y me gusta bastante, pero me quedo con las series porque es más duración, estás más tiempo, al final también depende mucho de que si grabas en plató o grabas en exteriores, porque si tú tienes un rodaje en plató sabes que vas a estar, por ejemplo, de 8 a 6 o de 8 a 4 y ya pues ahí vas tirando el día y tienes un rodaje, un horario fijo. En cambio, si es exteriores, pues un día puedes estar grabando de 8 a 6 y al día siguiente de 2 a 12 de la noche, ¿sabes? Entonces, pero yo me decantaría más por las series, casi. Quiero decir, por las series, únicamente por el tiempo de rodaje, un poco... No es porque es más tiempo, pero también es verdad que depende mucho de que un proyecto te llame. O sea, si tú tienes la suerte, por ejemplo, has visto una serie y llaman para hacer la segunda temporada y dices, hostia, pues me apetece. Entonces, claro, las películas normalmente son algo nuevo. Entonces, claro, depende del proyecto que te digan, de las condiciones que te pongan, del rodaje es en Madrid, o el rodaje es en Valencia, o el rodaje es en Barcelona, etcétera. Porque también eso varía mucho de lo que tú quieras elegir. Pero yo de momento a nivel personal me quedo un poco más con las series, pero porque al final te da tiempo, no se te hace tan corto, entonces te da tiempo como a conocer más el equipo, conocer a más gente, tienes más experiencias, más vivencias, entonces me decantaría más por ello. Y hilando con la siguiente cuestión, si tú el día de mañana tuvieses que hacer, o pudieses, o no sé si estás con ello o no, escribir un guión, ¿sería de serie o sería de película? Yo sería de película, pero porque prefiero escribir menos. O sea, porque al final una serie tiene que ser muy desarrollado, son muchos guiones y piensa que al final sería mucha revisión en la película. Yo de escribir un guión sería película. ¿Pero solo por escribir o por el formato? No, por el formato. De que tiene una Tiene un introducción, principio, claro, tiene las 3 fases. La serie es como que tienes, si quieres hacer una serie encima buena, tienes que enganchar. Entonces tienes que pensar, si tienes, imagínate, 8 personajes, las tramas de 8 personajes a lo largo de X capítulos y cómo desarrollas todas las tramas. En cambio, es verdad que si es una película, aunque haya mucho personaje, lo vas hilando unas con otros, porque si te fijas, muchas películas te van presentando personajes por separado y al final todos tienen algo en común. Entonces ahí buscas el nexo común y empiezas. Pero una serie de... pues puede ser un montón. Esto es perfecto. Bueno, hilando con siguiente, cómo se hace una serie desde cero, que vamos a ir por ahí ahora, una serie, una película. Precisamente por eso, porque además también a la hora de escribir un guión, sobre todo si quieres hacerlo de serie, ahí sí que cuentas con que dices, me apetece hacer una segunda temporada y la productora o la plataforma no me lo compra, ¿no? Que se ha dado... Ha habido series que se han hecho una temporada y ha dicho la plataforma, no. Ya. Que verdad que pueden acabar en el aire, claro. Se queda con... O sea, yo creo que tú cuando haces un guión de una serie, partes de la base de que puedes cerrar la temporada o no. Porque no sabes luego en el momento en el que se estrene si la temporada va a gustar, va a conseguir la audiencia que necesita, te la van a renovar o no. Entonces hay muchas series que se han quedado de acaba así y ya está. Luego es verdad que hay series de una única temporada porque no puedes escribir más. De acaba, pues por ejemplo, algún protagonista pues fallece o se acaba con alguna cosa que dices es que no la puedes seguir. Entonces no tienes de dónde tirar. Bueno, o sea, se puede dar el caso de que cierres, por ejemplo, 3 temporadas y me tienes que escribir... Claro, eso luego depende de los acuerdos que, por ejemplo, tú como guionista, yo no sé, no parto sin saber mucho de tema guionista porque me parece un mundo aparte, chapó, de que tengas la capacidad de escribir todas las historias que tienes, de conectar todo y no dejarte tramas sueltas. Pero es verdad que, por ejemplo, hay a veces productoras que te dicen, ok, llegas a un acuerdo de te voy a comprar 5 películas. Te voy a comprar una serie con 3 temporadas y vamos viendo cómo se van haciendo. Por ejemplo, igual que muchas veces tú estrenas la primera temporada
Y, por ejemplo, las que son basadas en novelas, si hay 3 novelas, dices, pues te estreno la primera a ver cómo va y a lo mejor la segunda y tercera la hacemos del tirón. Que esas, pues te ahorras costes, te ahorras tal, y en vez de hacer 2 rodajes, te haces todo en uno. Entonces, eso también depende mucho de las necesidades que te ponga no solo la productora, sino la plataforma a la que se lo vayas a vender o incluso la distribuidora que lo vaya a coger. Ya. Entonces, Que también se dan casos, como por ejemplo el de Stranger Things, que se alargan tanto en el tiempo, sobre todo sus rodajes, porque tienen que luego, tantísima producción y porque, bueno, luego los actores y las actrices protagonistas tienen otros proyectos entre medias, se alargan tanto que desde el principio hasta el final, a lo sí, mejor han pasado 8 o 10 años, y se nota y que cambian un montón. claro, un montón, ¿no? Dentro Sí. del... Dices, es que cuando empiezan tienen 12 y cuando terminan se supone que tienen que Tiene, tener 16 y y, tienen 25. Pasa también con Avatar, lo decía sí, eh, la actriz, la protagonista, Zoe... Zoe Saldaña. Sí, Zoe Sí, Saldaña, que lo decía, ¿no? Dice, yo cuando empecé tenía, no sé si eran 25 sí. años, creo, Y de y repente. voy a terminar la Pero es el saga caso de. creo que dijo con Es 50. el caso del final de Los Serrano. Todos tenemos ese final en mente. Es todo un sueño. Pues claro, tú ves a Currito en el primer capítulo que tiene 8 años y le ves de repente en el último capítulo con el mismo pijama con 15. Claro. Y dices, Sobre todo cuando ¿sabes? juegas con... Con líneas temporales. Por Claro, ejemplo, sí. yo una cosa, que esto En yo creo Lost, en que tú Lost. tú y yo lo hemos hablado porque nos gusta mucho esta serie, la de cómo conocí a vuestra madre. Y esa es la serie en la que, es un caso en el que tú los productores la tenían la serie de cómo va a acabar, cómo va a hacer, y que hicieron que con los hijos Sí, les grabaron todas las series desde un primer momento, de todas las escenas. No digáis nada, tenéis un contrato de confidencialidad de la hostia porque sois los únicos que saben cómo va a acabar. claro. Y es lo único, y eso, si tú ya tienes la serie de cómo va a acabar de principio a fin, me parece una buena forma de hacerlo, para que luego no haya conjeturas en el Pero tiempo. es muy Es arriesgado arriesgado. y es un trabajazo decir, yo quiero empezar la serie así. Y que vaya a buscar la forma de que termine así. Claro. Pero al final, si tú eres guionista y estás vendiendo, tú al principio estás vendiendo una idea, luego ya la empiezas a desarrollar. Entonces, una vez que tú la tienes desarrollada, dices a la productora, vale, dime cuántas temporadas, a lo mejor vamos a coger, que si imagínate que, como conocía vuestra madre, en la sexta pincha, pues dice, vale, pues la séptima es la última, reajustamos a que esas escenas estén grabadas y que pase todo en esa. Claro, pero si lo quieres alargar porque está funcionando. Dejas de aparecer los hijos, lo cuentas todo en off. Es otra opción. Sí, Que sí, tiene. bueno, pierdes ese... Sí. No sé, o sea, quiero decir, es Que es muy... jugártela Sí, y que te puede salir bien y si no, pues ya ves cómo la apañas. es muy interesante porque, bueno, pues al final las series sí que son un poco proyectos más inestables, a no Sí. ser que cierres eso, 4 temporadas y en 4 Y ya está. temporadas, aunque funcione muy bien, o no funcione tan bien. Que si no funciona tan bien, Pues ya directamente te se dice, cancela y está, te quedas ahí. O sea, alguna serie ha pasado que ha salido la primera temporada, han anunciado la segunda se ha hecho, que a lo mejor anuncian la tercera y han dicho cancelamos. Y dices, bueno, pues se queda la historia a medias, pero es que no hay otra. Por ejemplo, vamos de nuevo a hacer una pequeña, no sé, es que no nos patrocina nadie, pero bueno, por ejemplo, Valeria, ¿no? Sí. De Netflix, no se contaba con la última temporada o eso nos querían hacer. No sé decir, no lo sé. Sí, No sí, sé. sí, hasta donde tengo entendido no contaban o no Y se iba a hicieron hacer la la cuarta cuarta. temporada. Y sí que Pero yo creo se que hizo la hicieron para cerrar. cerrarla. Claro, Justo. pero porque no el cierre de la tercera temporada no se ceña a los Ya. libros y también porque ha tenido un éxito. Sí. Claro, luego depende de si tú la serie va triunfando, te va gustando al público y es el propio público el que te pide más, pues tú ya valoras de, mira, pues vamos a hacer una quinta, pero a ver cómo la hacemos. Netflix no se casa, ¿eh? O sea, No. se ha dado casos de que chapan Sí, y y ya dicen, está. nos da igual un poco. Sí, yo, por ejemplo, ha habido series que yo he visto que yo pensaba, digo, por favor, quiero que haya una segunda temporada y Netflix no renueva. Y dices, bueno, pues El Ministerio del Tiempo también ha dicho alguna vez Mm. uno de sus guionistas que tenían una siguiente temporada, la habían escrito, lo tenían ahí apalabrado y de hecho Y que la no. tenía escrita y... Hay muchos proyectos que llegan a eso, de que tú lo presentas, te dicen, venga, vale, tal, preséntame una primera versión de guión de la temporada. Lo presentan, dice, bueno, hazme estos cambios, dame una segunda versión, dame estos cambios, ¿no te gusta? Pues no hay. Claro, Y ya está, porque dicen, le falta tirón, le falta gancho, le falta cualquier sí, cosa. pues diferente. O cambios en la Sí. estructura, porque bueno, en este caso en Radio Televisión Española, pues esos cambios que puedan haber influyen Sí. en que se saque y se quiere, y de hecho el Ministerio del Tiempo tiene Sí. mucho tirón a nivel internacional también, es una serie muy, muy, muy valorada. Luego, por ejemplo, yo también pienso que hay series que se alargan demasiado. Ya, bueno. Pero eso ya es otra movida aparte que no. Que dices que ya llega un momento en el que no estás contando nada. Ya, Y estás porque al final sí tiene gancho, la serie tiene nombre, pues. sí, sí, sí. Vamos a No, seguir no, a esto el no, chicle hasta que. Sí, pero. Pero, y entonces, nos hemos desviado un poco, pero
cómo se hace una película desde cero o una serie. O sea, partiendo de que ya tienes el guión, porque bueno, el guión. Claro, empiezas con la idea del guión que tú se la presentas a la productora, entonces luego tienes, a raíz de ese guión, tú como persona, vamos, como profesional del audiovisual, lo que intentas hacer es vendérselo a una productora o que lo que la propia productora te haga, te pide a ti de, Juanma, hazme un guión sobre esto. Tenemos esta base, tal. Entonces tú ya a raíz de eso, la productora o ya tiene gente en mente para decir, quiero que lo dirija este y que los actores sean tal, tal, tal. Entonces ahí empieza el proceso de casting, de vamos a encontrar a esta persona para para este perfil, tal, y empiezas ahí el casting, mientras que a su vez pues vas formando el equipo técnico. Entonces, claro, tú eres el propio director de producción el que va diciendo, pues yo quiero este jefe de departamento, quiero a este otro, quiero a este otro, y cada jefe pues escoge su equipo. Entonces tú tienes unas semanas de preparación, que es la preproducción, como su propio nombre indica, en la que esa preparación tú empiezas desde si tienes que construir decorados, de si tienes que hacer el vestuario determinado, por ejemplo, todo lo de época, una de dos, o lo haces, o vas a sitios especializados en ropa de época. Y de ahí pues ya empieza la preproducción, vas haciendo las pruebas con los actores, tal y demás. Haces tu propio, el equipo de dirección se encarga del plan de rodaje y todo, que es un plan de lo que se va a grabar cada día, por haciendo un poco, a mí eso me parece heavy porque es un poco enganche de bolillos, porque tienes que cuadrar las agendas de los actores, de que si están con otros proyectos, de que no te afecten a ti. Y una vez ya empieza el rodaje, por así decirlo, es lo más fácil. Porque es ya la que va a seguirlo, que todo el mundo eche su trabajo, es grabar, que vaya todo bien, que salgan las cosas bien. Ya a raíz de eso, pues ya poco a poco pues vas tirando. Y luego ya tienes, después del rodaje está el cierre, que ahí ya pues dejas todo que salga bien, y luego ya está la pospo, que es el montaje, meterle color, si hay que, se ve si hay que, los actores tienen que hacer algunas, doblarse porque alguna escena no se ha grabado bien, porque a lo mejor había mucho viento, había mucho ruido, o no, queda mejor que lo grabes encima. Y luego ya pues de ahí que se hacen los visionados que se hacen y se estrenan. Y eso a lo mejor puede ser un año, año y pico. Ya que es. ¿Sabes? Sí. Que a lo mejor tú estás trabajando, pues eso, 6, 7 meses, 8, y tarda año y pico Claro, porque en salir. eso, el trabajo de postproducción incluso es más largo, ¿no? Claro, o sea, depende también de todo lo que tengas que meter digital. Claro. Si tú tienes grabado en un sitio con una pantalla en verde y tienes que poner un edificio, croma, ¿no? Claro, si estás con un croma, pues luego tienes que meterle mucho CGI. Que muchas veces, o sea, esto también es interesante porque cuánto se puede grabar, cuánto de metraje se puede grabar y en cuánto se puede quedar. Es decir, a lo mejor se pueden Pues grabar mira, 3 horas y quedarse en una hora y media. Tú ponle, o sea, yo a cuestión de tiempo solo pregunté en una, porque al final tú cada día de rodaje ponle que como mucho puedes grabar hasta 6 minutos. Y luego piensa, tú multiplícalo de una película a 120, pues Sí. cada día de rodaje. Y yo solo lo pregunté una vez y hubo una película que se grabó como a lo mejor 120, 130 minutos, porque al final son muchas tomas, de que luego a ver cuál eliges, luego por dónde recortas, tal y demás, y los planos al final hay veces que hay planos más largos que otros. Y de esos 120 minutos, la película se quedó en 90. Claro. Entonces piensas que es casi 40 minutos o más, Sí. que dices, bueno, Trabajo. lo dejo ahí y luego lo reutilizo para otras cosas. No, se dan en grandes. Y luego está el tema de cosas que tú no metes en la película que aparecen en el tráiler. Ya. Que juegas con el espectador de, mira, Y para captar la atención. Y luego te quedas con eso. ¿Cómo no está? Crear hype, ¿no? Sí, dices, uy, mira esto que... ¿No sale? Y no sale. Sí. Y te quedas con la cara y de tonto. Sí, vale. emoción. Yo venía a ver esto y no está. Pero, por ejemplo, con grandes producciones como El Señor de los Anillos y demás, que además tienen una postproducción tan potente, luego están las versiones extendidas, a saber lo que no graban, porque una versión extendida ya es largo. de estas son... O sea, que decir, hay... O sea, yo te digo que si las de El Señor de los Anillos están 3-4 horas... Imagínate si esa es la versión extendida, imagínate si le llegan a meter todo el metraje porque ahí se tiraron tiempo. Que a lo mejor es una hora más incluso que se deja fuera o no. Luego también depende del director. Claro, luego cómo lo gusta trabajar y todo. Cada película luego depende del punto de vista del director, porque si tú el director te la ha montado la película con todo el metraje que tenías, con todas las escenas, si el guión tiene 150 escenas, las 150 escenas, salvo alguna que se haya caído durante rodaje. La escena es como a minuto, ¿no? Más o menos. No, cada página de guión es un minuto más o menos. Y imagínate que tiene... Páginas. Sí, más o menos. Y tú ponle que el guión tiene 88 páginas. Entonces más o menos te va a salir una película de 90 minutos. Pero si tú de metraje tienes 100... Tienes que ir recortando de, pues esta escena vamos a quitar este plano, vamos a quitar este otro, vamos a omitir esta conversación, no aporta nada.
Sí, porque además ¿sabes? en los guiones no aparece, Claro. ¿no? Los planos de... No, los planos es luego que se hace antes de, en la pre, es cuando el director se pone y dice, pues esta escena, pues vamos a poner 4 planos, que sea ellos así, el de aquí mirándose y un plano general. Claro. Vale, pues está. Sí, pero que luego además se hagan grabaciones o se lleven Mm, a exteriores si quieras grabar un sí. paisaje no sé dónde o quieras hacer... Claro, todos los planos de situación que se llaman. Entonces tú dices, entras así por un lago, tal, y de repente llegas a los personajes y ya, bueno, Claro, entonces todo todo eso suma. suma. Claro, Claro. claro, al Sí. final. Vamos a cambiar un poco de tema, ¿vale? Vamos con uno de los temas creo que más me gustan y que creo que a vosotros también os van a gustar. El salseo. El salseo. El salseo. Salseo. ¿Cómo es trabajar con actores y actrices? Entiendo que cada uno será diferente. Y con directores y directoras, ¿cómo es? Bueno, yo te voy a hablar sin nombres. Partimos de esa Sí, base, no, siempre. por supuesto, hay que Porque no quiero que me dejen de llamar de para la- trabajar. No, pero es verdad, yo te hablo desde mi primer proyecto hasta en el que estoy ahora, que siempre tienes tú a alguien que dices, buah, quiero trabajar, te dicen, va a estar esta persona en este proyecto, y dices, vale, guay. Y entonces dices, quiero conocerle, quiero conocerla. A ver cómo es, tal, porque dices, joder, pues me gusta cómo actúa, digo, tiene pinta de, yo qué sé, pues siempre está luego el típico actor que es como jiji, jiji, pero que luego le conoces. Y es todo lo contrario. Entonces, claro, tú al final tienes que tratar con ellos, siempre vas con un poco pies de plomo, porque claro, al final es lo que hemos hablado antes, de que al final los actores es los que hay que cuidar mucho, porque están ahí, son la cara, los que dan la cara y demás. Entonces, claro, llega un momento en el que, aunque a ti haya ciertas cosas que te hiervan por dentro, porque son cosas de persona básica, de educación, cosas así, pues hay muchos que a lo mejor no lo ven así. Entonces, a mí, por ejemplo, hay habido momentos en los que un actor pues se enfada, que yo puedo llegar a comprender que tú te enfades, porque al final tu trabajo también es repetir muchas cosas muchas veces, tal, pero te enfadas hasta cierto punto. ¿Sabes? Entonces es verdad que cuando pierden las formas es como tampoco tienes por qué aceptarlo, pero dices que no le voy a decir nada porque luego, claro, si esta persona se queja al productor, pues a quien le va a caer la bronca no es a él, va a ser a ti por decir, bueno, pues es que es un poco lo que hay, ¿sabes? Pero luego, por el contrario, hay gente que tú has admirado toda tu vida y dices, yo esta persona estoy emocionada de que va a venir mañana al rodaje, va a ser el primer día que viene a la pre, tal, tengo ganas de conocerle, y de repente, no. Es como, uff, Ya. mejor no haberte... La frase de nunca conozcas a tus ídolos, pues eso. Luego hay algunos Pues sí que... que es lo contrario. Por ejemplo, yo trabajo con gente con la que yo admiro muchísimo y que me da mucho respeto currar con ellos. Y que yo llegaba y era como, hola, tal, súper simpáticos. Tienes dos tipos. Al final, por así decirlo, hay dos tipos de actores: los que van de estrellita y quedan así, de Sí, decir. que se suele dar también o lo que se tiene Claro, que de van- lo que dice, pues aquí estoy yo, tal, no sé qué, de van como por encima y luego están los que entran, te saludan, te dan 2 besos, saludan a todo el equipo, se saben tu nombre, me refiero que al final son, que es una cosa muy básica, pero si tú al final vas a estar trabajando 3 meses con una misma persona, digo, pues conocer un poco al equipo, hacer por entonces, bueno, hay un poco de todo. Y con los directores pues pasa lo mismo, o sea, al final yo trabajo con directores que sí, que han hecho grandes cosas y tal, pero que a lo mejor te dejan algo que desear. Ya. Por la forma sobre todo de, sí, tú eres el director, eres como la máxima autoridad del rodaje, pero tampoco eres quien para tratar al equipo mal, ¿sabes? Porque tú al final, en un rodaje lo que tienes que tener, o incluso en cualquier sitio, de que si la persona que más manda o que lleva la voz cantante trata mal al resto, lo que vas a conseguir es un ambiente de trabajo hostil, Ya. en el que vas a estar en tensión, o estás disfrutando, que vas a ir sin ganas. Y en cambio, si tienes un director súper guay, de que al final sí hace lo suyo, se enfada cuando se tiene que enfadar, pero como todo el mundo, y que al final la actitud con la que llegan tanto directores como actores marca mucho de tú estar en tensión o no, porque por ejemplo hay actores que de repente te piden algo que no lo tienes y montan un pollo, y hay otros que de repente le dejas la que sí, ay, no hacía falta, tal. No. Entonces, A ver, eso es como, o sea, por ejemplo, en el caso de los directores es como cualquier trabajo que al mm, final pues tener un jefe súper majo y que te ayude a llevar tu trabajo más llevadero. Pero por ejemplo, en el caso de las actrices y los actores, al final es que tú te creas un imaginario, tú los estás viendo en la pantalla y los ves en las entrevistas, súper majos, que es como un sí, poco tienen que vender ese papel porque al final, si mm, quieren que le sigan llamando, sigan haciendo la promoción de sus películas,
todo esto, Sí. tienen que vender como que son, en general, ¿eh? No todos son así, pero sí que venden un poco y son súper amables, o los ves y dices, joder, pues son accesibles, que yo entiendo que al final su trabajo es complicado y tal, y que luego cuando salgan digan, pues quiero un poco de privacidad y todo Sí. esto, vale, eso es otra cosa aparte. Claro, hay cosas que son lógicas y Vale. respetables. Pero dentro de tu trabajo, dentro de los rodajes, donde estáis tantas horas, son jornadas tan complicadas, tan duras, tan largas, Sí. si encima tu actitud no ayuda y te O sea, yo te una digo persona que prepotente y no... sí. Yo he estado en series, por ejemplo, o proyectos en los que de repente había un actor que sabías que venía, dices, va, pues va a haber buen rollo, tal, no sé qué, y que mirabas la orden de rodaje y dices, mañana viene tal. Y estamos todos de, uff, Ya. mira que tengamos esto, tal. Entonces al final es como que ya te Vas con otro chip, o sea, sugestiona de te cambia decir, el chip. mañana, chicos, hay que tener cuidado, que esté todo bien, tal. Claro. Que es verdad que siempre está todo bien, pero es como que ya quieres tener ese plus de decir, no quiero que a la mínima me monte el pollo, que se Ya. enfade, o sea, son cosas que tú te quieres evitar, Claro. ¿sabes? Porque al final son muchas horas al día y lo que menos te apetece es encima que te pongan así. Ya que sea, tener algún conflicto que Sí. dices... Siguiendo un poco por ahí, has contado que te han sorprendido tanto para bien como para mal. ¿Anécdotas que te hayan ocurrido en algún rodaje Mira, pues hay o una... fuera de rodaje o en las fiestas de fin del- Es que fiestas de fin de rodaje en verdad he vivido pocas, porque como empecé en la época de la pandemia, ahí todavía no se podía Ya. hacer mucho, pero es verdad que claro, luego en la fiesta todo el mundo es muy simpático, ¿sabes? Ya. Te dicen, ay, acuérdate cuando este día, tal, y todo, sí, me acuerdo, no me hace ni puta gracia, Ya. ¿sabes? Pero bueno, al final luego todo se pasa. Claro, porque se vive también desde todos... Claro, cada uno lo ves perspectivas. diferente. El actor o la actriz de turno, lo dice, joder, pero no lo estás sufriendo Claro. como pues, O sea, es verdad que, por ejemplo, hay actores que te lo dicen de, joder, este día fue duro para mí, no me quiero imaginar para vosotros. Es como que empatizan contigo, saben lo que estás, porque al final te están viendo, estás corriendo de un lado para otro, de repente empieza a llover, tienes que montar una carpa en 5 minutos o menos para que no se moje el equipo. Pero es verdad que, pues eso también depende mucho de el punto de vista de también que quieran tener ellos, de, pues mira, está lloviendo, te ayuda a mover cosas, o está lloviendo, por favor, ponme un paraguas. Ya. ¿Sabes? Entonces esa diferencia también hace mucho. Pero sí, anécdotas en rodaje, yo hay una de... Bueno, es que yo para mí es la que... Del primer proyecto en el que estuve, estamos grabando una película y entonces, claro, tú estás grabando, era un día previo a que ya el fin de semana hacíamos un traslado a otra comunidad autónoma y ese día era el último día que estábamos en esa localización, era un viernes. Y el caso fue que normalmente cuando tú estás grabando, pues tienes gente que está pendiente de todo, tal y más hay una figura que es la figura del script, que es el que se encarga del tema del raccord, la continuidad y todo. Y entonces, yo me acuerdo que ese día estábamos grabando unas escenas porque pues pasaban, como estábamos como en una nave, tú podías jugar con pantallas que tenías luces y hacer como si fuera de día, como si fuera de noche, ¿vale? Entonces estábamos ahí grabando y yo pues justo me fui a hacer una devolución de un actor y a la que vuelvo me dicen, no, que vamos a palmar, que vamos a echar aquí más horas porque escenas de noche se han grabado con luz de día y escenas de día se han grabado con luz de noche. Me quedé así, mira a mi compañero y digo, me estás vacilando. Dice, no, que a lo mejor nos tenemos que quedar aquí hasta que grabemos. Y digo, me estás vacilando. Dice, no. Entonces, claro, estuvimos producción de ponte a pedir cena para todo el mundo, porque claro, catering teníamos para la comida, pero no teníamos cena, entonces ponte a llamar pues a sitios para pizza, ponte a hacer cualquier cosa, ponte a gestionar todo otra vez. Y entonces, claro, yo esa anécdota fue un poco de, ahora la recuerdo y digo, vale, me río, pero en ese momento tú te pones a pensar de, en combo, que es donde están las pantallas para que lo vea el director y el equipo que tiene que estar viéndolo, digo, tienes como a lo mejor 5 personas ahí. ¿Ninguna se ha dado cuenta? Ya. ¿Sabes? Y es como, claro, yo es que me acuerdo de mi cara de, no, esto no está siendo verdad. Entonces, claro, son anécdotas que pasan y al final pues tienes anécdotas graciosas. Luego, por ejemplo, tienes otras que son, que a ti te gustan. Yo las cuento como anécdotas, pero son como, a mí me gustó mucho grabar, pues como cuando tiras a una persona que no es especialista, que quiere ser el propio actor, el que dice, pues me engancháis. Claro, entonces me dice, que dice, no, yo no quiero especialista, yo me engancháis aquí y me tiráis. Y digo, pues vale. Entonces son cosas que al final pues mola verlas también, ¿sabes? Entonces está guay. Ya, que ves. Sí, y por ejemplo, a mí escenas que me gustan también mucho ver son cuando o hay peleas, porque está todo, tienen que ensayar mucho con especialistas y demás, o escenas en las que metes muchos efectos, de que de repente haya un fuego, de que haya cosas, entonces al final, sí. Explosiones en este momento no he vivido, pero sí que, por ejemplo, hace poco viví de la primera experiencia de un disparo y yo estaba de... A ver qué va a pasar, porque claro, al final es un disparo real, pero son balas de fogueo, pero la pistola dispara. Entonces, claro, yo la primera vez que se disparó,
digo, eso sonó, que digo, hostia. Y está encima que el actor lo hizo tan bien que es que parecía que lo había dado de verdad, ¿sabes? Y entonces fue como, a mí esa me gustó mucho vivirlo porque fue como, hostia, nunca, yo qué sé, digo, a ver, no creo que nunca tenga la oportunidad de estar cerca de un disparo, espero que no, también te quiero decir, ¿sabes? No es algo que No es algo veas... que estés acostumbrando, es claro, tú lo ves en las películas y dices, hostia, pues ha quedado muy bien, pero por ejemplo, ver esas escenas de acción, ver esas cosas que tú ves y dices, joder, no quiero mirarlo por la pantalla porque lo estoy viendo en la vida real, Ya. y verlo desde fuera, cuando se está grabando, es como, hostia, el ruido que pega eso, porque aun estando la gente con tapones, pega un pelotazo que flipas. Y, joder, qué guay que queda ver la escena desde otro ángulo que no es el de la pantalla, el que te está haciendo la cámara, ¿sabes? Y como tiene que ser para el actor Claro. de turno el recibir ese disparo, ¿no? Claro, de... ¡pa! ¿Sabes? De la coordinación y todo, ¿sabes? Igual también es verdad que han llegado... Y tengo entendido, esto que me lo has contado, también trabajar con un helicóptero, Sí. ¿no? Que también es ahí una anécdota, Sí, graciosa. ¿verdad? Sí. Muy y complicado. Es complicado Bastante porque al final tiempo. tienes que ver cómo lo puedes hacer, porque es verdad que no puedes hacerla en vuelo, no puedes grabarlo en la vida real, porque al final es un coste muy, muy elevado. Entonces, claro, tú puedes disponer de un helicóptero y luego hacer escenas pues con CGI, que le metes más cosas y demás. Y es verdad que, por ejemplo, a mí me gustó mucho porque tienes que tener unas grúas que te suben el helicóptero, que te hace el equipo de arte que está ahí haciéndote el movimiento del helicóptero con un ventilador gigante, como si fueras con eso. Entonces, claro, al final también queda muy guay de verlo, ¿sabes? Claro. En ese aspecto, tú ahora ves las películas de otra manera, o cuando ves tu película. Yo, por ejemplo, que estuve este verano en Hollywood, en Los Ángeles y todo esto, y me enseñaron un poquito, te enseñan una parte mínima, ¿no? De todo ello, pero dices, veo ahora las películas de otra perspectiva, de otro ángulo, porque sabes, creo que Sí. está haciendo muchos de postproducción y muchos de mentira. Ya se sabe de antes, pero bueno, cuando lo ves así, Sí. tú ahora las ves desde otro ángulo y no se te dices, pues es que pierden. A mí me pasa que, claro, tú sabes los planos que son falsos, de que no se ha grabado, de que sí, tú a lo mejor has grabado un plano en el que va a aparecer, por ejemplo, el tema del helicóptero, tú has grabado un plano en el que va a aparecer el helicóptero, pero luego el helicóptero lo has metido tú, ¿sabes? Que a lo mejor luego sí que puedes grabarlo, pero muchas veces es CGI. Pero yo, por ejemplo, veo las películas de dos maneras. O sea, las que he hecho yo, las series que he hecho yo, lo pienso como este día tal. Ya. Un análisis Esto ahí. nos costó. Luego dices, joder, que bien ha quedado al final cuando no dabas, a lo mejor no apostabas que fuera a quedar bien. Y cuando veo a lo mejor otras así, me quedo pensando en plan, de hostia, ¿esto cómo lo han hecho? ¿Sabes? Intentas como ir más allá de analizarlo a nivel técnico. Claro. Si estuviera haciendo yo esta película o este proyecto, ¿qué estaría pasando en este momento? Claro. ¿Sabes? Entonces como que lo ves de Eso te otro puede punto dar de ideas vista. para el día de mañana cuando grabes tu o hagas tu guión para tu película, porque yo tengo esa esperanza o Es esperanza de amor. sí, o ese objetivo para ti. Sí. Somos amigos y nos conocemos hace muchos años, te he visto llegar donde has llegado y lo que te queda por delante. Esto ya es Ya, a ver qué. esto ya es opinión personal, a lo mejor porque yo te quiero mucho y te no. No, es verdad que, claro, lo que pasa es que yo a mí sí que en algún momento pues me gustaría pues tener un guión propio, lo que pasa es que ese tiempo para poder escribirlo es muy complicado tenerlo, o estás en un parón entre proyectos y dices, me voy a dedicar en tiempo y alma a escribir una idea, Te apetece descansar, claro, quiero decir. a tener una idea y la quiero ejecutar al máximo, o si no es que en tus ratos libres cuando llegas de rodaje lo último que te apetece es seguir haciendo cine. Ya es ¿Sabes? O sea, a mí me apetece tumbarme en la cama y decir, ya está, mañana hacer otro día, una serie. o ver una película y decir, mira, y que te pones en esos momentos, te pones el contenido que dices, digo, mira, es que me vale todo. O sea, digo, No, el que menos me haga pensar. atención Sí, tenga que poner, sí. Ya. Pero sí, o sea, luego nunca se sabe. Vamos a ir terminando, Paula. Ha sido un placer y seguro que habrá más porque tengo planes con esto del podcast. Me apetecería hacer una sección contigo de análisis de películas. No sé, te lo hago así formal. Lo dejé delante, caer, así. ¿no? Claro, aquí delante. No sé si te apetece o no, de que de vez en cuando para un poco analizar novedades. Sí. Porque además nosotros las comentamos luego cuando Sí. quedamos para tomar un café o cuando quedamos para... Por lo menos aquí no nos llueve. Claro, o sea que... Entonces, yo te lo dejo caer aquí ya para que cuando te apetezca y cuando puedas y tu tiempo te lo permita, pues Vale. de las últimas eliges tú y Bueno, hombre, podemos ponernos en común algunas, aunque no. ¿Qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a esto? Que quiere dedicarse al mundo del cine, que nos están escuchando, nos están viendo, que se quiere dedicar al mundo del cine, que quiera estudiar comunicación audiovisual, ¿qué le recomendarías o qué le dirías o qué... Que tenga mucha paciencia. Porque cuesta. O sea, porque al final
que tú puedas entrar en el mundo del cine depende mucho de cómo quieras llegar hasta ello, de si quieres, porque hay mucha gente que entra y dice, va, esto está chupado, esto es hacer una película, ya está, pero claro, luego hay gente que entra y va con esa actitud y en el momento en el que te dicen hay que montar 3 carpas, hay que mover tal, hay que no sé qué, dices, sí, hombre. ¿Sabes? Porque hay mucho trabajo que no se ve. Entonces es mucha paciencia porque si tú encima cuando empiezas eres la persona que más mierdas vas a tener que hacer, pero como hemos hecho todos. Entonces paciencia por aguantar muchas cosas, aguantar demasiado, aguantar cosas, pero al final luego es muy bonito. Entonces es muy reconfortante, pero sobre todo tienes que tener paciencia y tienes que ser constante. Decir, vale, acabo de terminar esto, no sé qué va a ser de mi vida porque este mundo es muy de... no hay estabilidad, por así decirlo, porque al final es ir encadenando un proyecto con otro, pero es un momento en el que tú tengas paciencia y seas constante y que vean que te gustan y cuando estés trabajando y te den, porque al final cada proyecto es una oportunidad y que cuando te den esa oportunidad aprovecharla y exprimirla al máximo y mojarte de todo. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé, yo no estaba solo con el departamento de producción, sino yo que me iba, cuando ya está todo estabilizado de que estamos grabando, pues tú te puedes ir a hablar con otros departamentos y decir, oye, esto tal, y esto para qué sirve, esto tal, ser curioso, querer investigar, pero a lo mejor tú entras por cámara y acabas en sonido, entras por eléctricos y acabas en cámara. ¿Sabes? O sea, al final mojarte de todo y que tú mismo puedes ir cambiando de, oye, pues si en alguna película necesitas un refuerzo, avísame, tal y demás. Entonces, ser eso, paciencia, constancia y Pero ir se puede, dedicando. Se puede. quiero decir, que no es estudio audiovisuales, pero no voy a tener ningún, ¿no? O sea, es estudio audiovisuales y también es mucho de, por ejemplo, enterarte un poco, meterte en el mundo audiovisual, enterarte de qué productoras están moviendo proyectos, cuándo las van a estrenar e incluso ser pesado de mandar tu currículum, dile, mira, voy a acabar prácticas o necesito unas prácticas, no sé si estáis interesados, o escribir a productoras y poco a poco, porque al final lo complicado es entrar. Ya. Pero una vez que tú ya has entrado, te has hecho tus cositas y demás, es posible que te quedes ahí. Que sigas. Es posible. Claro. Sí. No es imposible, No es imposible. pero Bueno, es mucho tiempo y mucha constancia. pues nada, pues muchas gracias. Espero que hayas disfrutado, que venías con los nervios ahí Sí, porque está nerviosa. sueles... Es que no me gusta estar delante. Claro, pero bueno, bien, ¿no? No ha sido Sí. tan duro al final. No, está Yo, creo que yo me lo he pasado increíble porque al final, pues bueno, es una más de nuestra charla Sí. y me lo he pasado muy bien, a mí me ha encantado y pues espero que haya sido igual. Quedamos... Venga, quedamos para comentar contenido audiovisual. Espero. Espero. Y nada, a todos vosotros, pues eso, que esperamos que hayáis disfrutado de esta charla y nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente programa, que irá sobre el mundo del cómic, el mundo Marvel, DC, manga, todo eso, pues aquí, en Descafeinado sin Lactosa.